Veamos por último qué sucede desde el punto de vista de la oferta. En el caso de la oferta, la cantidad ofrecida del bien tampoco depende solo del precio, ¿vale? Sí que es verdad que depende del precio del propio bien, lo dijimos ya en el primer vídeo en donde estudiábamos, pues eso, la oferta y la demanda así, un poco por separado, pero también es verdad que depende de otros elementos. ¿Qué más elementos pueden afectar a la oferta? Pues puede afectarle la tecnología, puede afectarle el precio y los factores de producción, puede afectarle las expectativas de las empresas, todo lo que haga que una empresa esté dispuesta a vender o a ofrecer más o menos cantidad de un producto, todo eso supondría cambios en la oferta. En cualquier caso, y lo veremos después también, cualquier cosa que no sea el precio, lo único que va a provocar es un desplazamiento de la curva de oferta, ¿vale? Hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si la oferta aumenta o disminuye. Pero también en el caso de la oferta podemos diferenciar el concepto de elasticidad, ¿vale? También podemos ver aquí cómo cambia, cómo varía la cantidad ofrecida ante cambios en el precio. Y definiríamos pues, la elasticidad-precio de la oferta. Para la oferta solamente vamos a estudiar la elasticidad-precio, ¿vale? Los otros tipos de elasticidades están relacionadas con la demanda, que era donde veíamos los demás tipos de bienes, pero con respecto a la oferta se estudia únicamente la elasticidad-precio de la oferta. ¿Qué nos dice la elasticidad-precio de la oferta? Pues nos dice la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien con respecto a cambios en su precio. Esto es exactamente igual que la de la demanda, es decir, nos está diciendo el cambio en la cantidad ofrecida ante cambios en el precio. Y esta elasticidad, generalmente o siempre, debería ser positiva. Igual que la de la demanda, planteábamos que debería ser negativa y que, bueno, en algún caso excepcional, que eran los bienes Giffen, podría llegar a ser positiva. Para la oferta la elasticidad tiene que ser positiva porque ya hemos dicho que la relación entre el precio y la cantidad ofrecida es una relación positiva. Entonces, eso es lo que teníamos para el lado de la oferta, digamos, por parte de la elasticidad. También aquí podemos definir, en función del resultado que nosotros obtengamos para esta elasticidad, pues que la oferta puede ser elástica o puede ser inelástica, ¿vale? Que sea elástica quiere decir que le afectan mucho las variaciones en el precio y que sea inelástica quiere decir que le afectan poco las variaciones en el precio. Y hay una cosa aquí, un caso particular, digamos, que podemos estudiar, que en el caso de la demanda también se aplica. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento simplemente me centré en comentaros qué es cuando es elástica, cuando es inelástica y demás, pero sería el siguiente caso. Nosotros podríamos tener una curva que sea perfectamente elástica o que sea perfectamente inelástica. Perfectamente y totalmente elástica o inelástica viene siendo lo mismo, ¿vale? Aquí ya digo, da igual que hablemos de oferta de demanda, ya que estamos en la parte de la oferta, pues nos vamos a centrar en la oferta, pero si yo representase el precio y la cantidad, podríamos tener un caso particular, que sería el caso de que la oferta es aplicable también a la demanda, vuelvo a decir, que la oferta sea totalmente horizontal o que la oferta sea totalmente vertical. Cuando la oferta o la demanda son totalmente horizontales, se dice que son perfectamente elásticas. ¿Qué quiere decir que sea perfectamente elástica? Pues que cualquier pequeña variación en el precio le afectaría muchísimo. De hecho, suponemos que es totalmente horizontal, por lo tanto el precio no debería variar. Y cuando es totalmente vertical, la oferta es totalmente o perfectamente inelástica. Y vuelvo a repetir que en el caso de la demanda sería exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría con la elasticidad cuando la oferta es perfectamente elástica? Pues la elasticidad precio para la oferta sería infinito. Cuando es perfectamente inelástica, la elasticidad precio para la oferta sería cero. Lo mismo aplicable a la demanda, ¿vale? La de la demanda también sería infinito si fuese perfectamente elástica, sería cero si fuese perfectamente inelástica. ¿Cómo os podéis acordar de esto, de cuándo es elástica, cuándo es inelástica? Yo siempre doy el mismo consejo. Bueno, en realidad es una regla mnemotécnica de estas que son como un poco tontería, digamos, pero que suelen ayudar, ¿vale? Entonces, aunque es un poco tontería, para que sea inelástica, si yo me fijo en el dibujo es una I, ¿vale? La línea de oferta es totalmente vertical, que es como dibujamos las Is. Pues entonces, I inelástica. Y en el caso de la oferta, cuando es totalmente horizontal, si aquí le echamos un poquito más de imaginación, si le hacemos una línea por aquí encima, tenemos una E en ese gráfico. ¿Vale? Pues esa sería elástica. Ya digo que es un poco tontería, la regla esta no es ninguna regla científica ni nada por el estilo, es lo que yo le digo a todo el mundo para que intente recordar
cuándo algo es elástico, cuándo algo es inelástico, pero ya digo que es simplemente por si os ayuda. A quien no le ayude, pues que lo olvide. Pero si os sirve para recordar cuándo es elástico, cuándo es inelástico, pues para eso sirve. Y nos vamos a ver una última cosa de este módulo, que son los movimientos o desplazamientos de las curvas. ¿Vale? Aquí hay que diferenciar las dos cosas. Un movimiento sobre una curva, ya sea la curva de oferta o la curva de demanda, es cuando nos cambiamos de un punto a otro. ¿Eso cuándo sucede? Los movimientos suceden cuando varía el precio del bien que estamos estudiando. Solamente si varía el precio, nos vamos a mover del punto A, por ejemplo, en esta curva de demanda, al punto B. Cuando baja el precio del bien, pasaríamos de A a B. Lo mismo pasaría en la oferta. Si, por ejemplo, el precio estuviese subiendo, pues pasaríamos de A a B. O bajando, ¿vale? Da igual, simplemente es el dibujo para que entendáis que es un movimiento sobre la curva. ¿Cómo podéis recordar esto? Lo que está cambiando aquí es uno de los dos elementos que tenemos en los ejes. En el caso concreto en el que estamos, en el eje de ordenadas. Entonces, si varía el precio del bien que estamos estudiando, nos vamos a mover de un punto a otro, pero la curva sigue siendo la misma, la curva no cambia. ¿Vale? Por eso se dice que es un movimiento sobre la curva, ya sea la curva de oferta, ya sea la curva de demanda. ¿Cuándo tendríamos un desplazamiento de una curva? Pues cuando cambia algún otro elemento que no sea el precio. Por ejemplo, hablábamos en la demanda que a la cantidad demandada le afectaban el precio de otros bienes, le afectaba la renta de los consumidores, le afectaban incluso los gustos. Vale, pues supongamos que de repente hay un anuncio publicitario que nos dice que un determinado bien X es muy beneficioso para la salud. La gente va a empezar a comprarlo simplemente por eso, porque es beneficioso para la salud. No está cambiando el precio del bien. Lo único que está pasando es que está aumentando la demanda porque ahora la gente tiene mayor preferencia o ha aumentado sus gustos por ese bien. Eso es un desplazamiento de la curva. Lo mismo pasaría si estamos ante un bien normal y aumenta la renta, se desplazaba la curva hacia la derecha. Lo mismo pasaría si estamos ante bienes sustitutivos y sube el precio de uno, aumentaría la demanda del otro, se desplazaría la curva a la derecha. Os recomiendo que para ver esta parte de los desplazamientos de la curva de demanda e incluso de los movimientos, echéis un vistazo al cuadro que tenéis en el análisis de la demanda, cuando clasificábamos los bienes, ¿vale? Que ahí tenéis en la última columna del cuadro, pues un poco la explicación de lo que pasaría de cuando se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Con la curva de oferta nos pasa lo mismo. ¿Qué es lo que le afectaba a la oferta? La tecnología, los precios de los factores, las expectativas. Entonces, imaginemos que se produce pues, una bajada del precio del petróleo, que es un factor de producción, ¿vale? O una bajada de los salarios que tienen que pagar las empresas. Pues eso lo que va a hacer es que los productores puedan ofrecer una mayor cantidad al mismo precio al que estaban ofreciéndola antes. Entonces la oferta se movería hacia la derecha, pero no estaría cambiando el precio del bien. O sea, si vamos a ser exactos, tendríamos siempre el mismo precio, da igual que hablemos de la oferta o de la demanda, tendríamos exactamente el mismo precio, pero serían aquellas situaciones en las que aumenta la cantidad. Bueno, aumenta o disminuye, ¿vale? Porque el desplazamiento puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, pero vaya, en el caso que tenéis aquí dibujado, que os los he puesto los dos desplazamientos hacia la derecha, pues sería eso, para un mismo precio, llamémosle peso cero, por ejemplo, estaría aumentando la cantidad demandada en un caso y estaría aumentando la cantidad ofrecida en el otro gráfico, ¿vale? Simplemente porque se están desplazando las curvas, pero el precio no varía. Cuando variaba el precio y no cambiaba nada más, era cuando se producía el movimiento sobre las curvas que veíamos antes, ¿vale? Entonces es importante diferenciar entre un movimiento sobre una curva que se produce siempre cuando varía el precio del bien que estamos estudiando y un desplazamiento de la curva, ya sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda, que es cuando se producen cambios en algunos de los otros elementos que vimos que afectaban tanto a la oferta como a la demanda. ¿Podría darse el caso de que se muevan las dos a la vez? Sí. Cualquiera de estos desplazamientos de las curvas ocasionan siempre cambios en el equilibrio del mercado. Entonces puede darse el caso de que se muevan las dos, puede darse el caso de que se mueva una sola. Incluso en alguna ocasión, pues las preguntas que os pueden hacer, ya sea en un examen final o sea en alguna de las PEC que tenéis que entregar, puede ser tipo, pues, ¿qué pasaría si cambia la tecnología, mejora la tecnología y al mismo tiempo sube el precio de un bien complementario, del bien que estamos estudiando? Pues tendríamos que mover las dos curvas, la de oferta y la de demanda, y ver qué es lo que pasaría. Ojo, porque si varían las dos curvas a la vez,
puede darse el caso de que nosotros sepamos lo que pasa pues, con el precio, por ejemplo, pero no sepamos lo que pasa con la cantidad. O al revés, ¿vale? Que sepamos lo que pasa con la cantidad, pero que no sepamos lo que pasa con el precio. Os voy a poner aquí un ejemplo rápido simplemente para que me entendáis lo que quiero decir. Si, por ejemplo, se diese un caso en el que se mueven las dos curvas hacia la derecha, ya que teníamos el dibujo aquí de tanto la oferta como la demanda moviéndose hacia la derecha, nosotros partimos de aquí, de lo que es el punto de equilibrio. Vamos a llamarle como antes, equilibrio inicial. Y se está moviendo, ya digo, tanto la oferta como la demanda hacia la derecha. Vale, ¿qué pasaría en este caso? Llegaríamos a una nueva oferta, llegaríamos a una nueva demanda y tal y como yo lo he dibujado, pero porque yo lo he dibujado así, me queda exactamente el mismo precio. Pero claro, eso va a depender de cómo haga yo el dibujo. Si yo moviese más la demanda que la oferta o más la oferta que la demanda, el precio cambiaría. Podría subir o podría bajar. Si a vosotros os lo preguntan en general, qué es lo que pasa con el precio y con la cantidad, yo lo que sé en este gráfico es que la cantidad va a aumentar, seguro, porque está aumentando tanto al moverse la oferta como al moverse la demanda, pero lo que no puedo saber con seguridad es lo que le va a pasar al precio, porque no podéis guiaros simplemente por cómo hacéis vosotros el dibujo. Tenéis que fijaros en si os dan datos acerca de está subiendo más la oferta que la demanda, que normalmente no os lo van a decir, ¿vale? Este tipo de preguntas suelen ir encaminadas a ver si sois capaces de entender que hay alguna situación, cuando se mueven las dos curvas, en que vamos a saber lo que le pasa a la oferta, vamos a saber lo que le pasa a la demanda, vamos a saber lo que le pasa al precio o a la cantidad, pero nunca las dos cosas a la vez. ¿Vale? En cambio, si se mueve una sola, sí podemos tener claro que subirá a bajar el precio, subirá a bajar la cantidad. Ahí no tendríamos problema. El problema, digamos, está cuando se mueven las dos curvas a la vez, que se nos complica un poco más poder adivinar, porque no podemos inventárnoslo, no podemos adivinarlo, qué es lo que pasa con las dos variables. Va a haber una que seguro vamos a saber y la otra, pues no lo sé. En este caso concreto, en el ejemplo que os pongo, pues vamos a saber seguro qué es lo que le pasa al precio, perdón, vamos a saber seguro qué es lo que le pasa a la cantidad, que está aumentando, pero no podemos saber con seguridad lo que le pasa al precio. Tal y como yo lo he dibujado, se quedaría constante, pero probablemente si lo dibujáis, pues vosotros, a lo mejor a algunos os quedará un precio superior, a otros os quedará un precio inferior y a otros os quedará constante como a mí. Entonces hay que ir viendo en cada caso cuál es la situación.